¿No? Vale, entonces estamos trabajando con la parte de granulometría por optimizado. Ya habíamos hecho un ejemplo, hace el cálculo de la curva granulométrica. La curva granulométrica en el laboratorio, a partir de la tabla. Y ahora estamos trabajando con algunos ejercicios que no es directo, sino que hay que estar pensando un poco, trabajar con los tamaños de las partículas. Entonces, habíamos empezado con el ejercicio 17, que nos da una masa de suelo de 119 gramos, que tiene una humedad del 30%. Vale, entonces, pues lo primero que tenemos que ver es la cantidad de suelo que entra en la columna de tamices. Como estamos haciendo por vía seca, tendríamos que determinar la masa de suelo seco, ¿no? O sea, M sub S. Es decir, lo primero que la masa de las partículas sólidas, que es lo mismo. Entonces, esto se saca de la humedad, ¿no? La humedad sabemos que es de la masa de agua entre la masa de las partículas sólidas, y la masa de agua es la masa total menos la masa de partículas sólidas. ¿Vale? O si queremos entre ms. Por lo tanto, de aquí podemos sacar que ms igual a m entre 1 más 2. Sustituimos esto. La humedad del 70%, ponemos 0,3, de 30 entre 100 es 0,3. Eso nos daría 1630 gramos. Vale. Estos son los gramos que entran a la supuesta columna de tamices con la que se ha trabajado. De hecho, es lo que nos preguntan. Primero, representar la curva granulométrica partiendo de las características proporcionadas y de los tamices que directa e indirectamente se mencionan en la introducción. Directa porque hay dos que se indican directamente, es decir, el número, lo que ha pasado, lo retenido, mejor dicho, y los otros no se dice directamente, pero se puede extraer. Entonces ya comentamos ayer que el martes todas las partículas son de tamaño inferior a 25 milímetros. Entonces, si tuviéramos un supuesto tamiz de 25 milímetros de apertura, de luz, de agujero, vamos, entonces aquí pondríamos que no quedaría retenido nada, porque si todas las partículas son más pequeñas que 25, si pusiéramos un tamaño de 25, pues el retenido esto también sería 0 gramos. Lo que pasa sería todo lo que entra, que lo acabamos de calcular, y luego el porcentaje que pasa, pues lo que fuera. Bueno, 100% en este caso. Vale. Ese es el primer dato que teníamos. Luego tenemos un 60% de arenas y un 5% de partículas finas. Entonces, si tenemos un 5% de partículas finas, ya sabemos lo que pasa a través del tamiz número 200. Porque eso ya lo hemos hecho varias veces. Lo que pasa a través del número 200 es la fracción fina, que es un 5%. Entonces podríamos poner por aquí
número 200, porcentaje que pasa, 5%. Y además se pueden poner los gramos también, ¿vale? Porque es el 5% de lo que entra, de estos 1630. ¿Vale? No sé si nos hace falta o no, pero bueno, yo lo voy a poner. El 5% de 1630 son 81,5 gramos. Vale, con eso he metido el dato de 5% de partículas finas. ¿Vale? Luego, ¿qué más nos dice? Que tiene un 60% de arenas. ¿Vale? Entonces, el tamiz que me distingue arenas de grava será el número 4. El número 4, que tenía de tamaño 4,75 milímetros. Este es uno de los que hay que acordarse, ¿vale? El de 4,75, el número 200, esos hay que acordarse. Como van a salir varias veces, ya nos vamos a ir acordando. ¿Nos dan algún otro tamaño, algún otro dato de tamaños que sea mayor de 4,75 y menor de 25? Pues vamos a ver. Dice que entre 2 y 0,425 no hay nada, eso está por debajo de 4,75. Que tiene un 20% entre 2 y 4,75, está por debajo de 4,75. Y luego nos da dos tamices más pequeños, 60 y 100. Es decir, entre este número 4 y por encima no sabemos nada. Solo sabemos que en el de 25 milímetros, si existiera, pues pasa todo. ¿Vale? ¿Me seguís? Vale, entonces puedo poner número 4. Porcentaje que pasa. Decíamos, lo que pasa a través del número 4 son todas las arenas y lo que es más pequeño que las arenas, la fracción fina. Entonces aquí tendríamos 60 más 5, 65. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahí puedo poner los gramos, ¿no? Si este 65% lo calculo sobre 1630, eso me daría el número 1059,5. Y si pasa 1630 en este y en el número 4 pasa 1059, la diferencia entre los dos será el retenido, ¿no? Entonces, 1630 menos 1059,5 nos daría el retenido aquí. Que no sé si lo necesito, pero bueno, voy a calcular. Vale, seguimos. El siguiente dato en cuanto a tamaño es este. Nos dicen que entre 4,75 y 2 tenemos un 20% de partículas. Eso quiere decir que si yo pongo aquí el tamiz de 2 milímetros, voy a poner 2 milímetros, si pongo ahí el tamiz de 2 milímetros, ¿cuánto me queda retenido en ese tamiz? Un 20%, ¿no? Me queda retenido, porque es lo que tengo entre 2 y 4,75, ¿vale? Entonces, si me queda retenido un 20%, si entra el 65 y me queda retenido un 20, ¿cuánto pasa? Pues la diferencia. 45%. Entra el 65% de suelo y me queda retenido un 20, pues lo que pasa es la diferencia. ¿Vale? Si lo pongo en gramos, pues es otra vez hacer lo mismo, ¿no? Vale, para poner los gramos es lo mismo, una vez que tengo los porcentajes ya sé. ¿Vale? ¿Alguna pregunta?
Sigo. No tiene material entre 2 y 0,425. Es decir, que si yo pusiera aquí un tamiz de 0,425 milímetros, ¿cuánto me quedaría retenido? Si no tengo nada, ¿cuánto me queda? 0, ¿no? 0. ¿Qué pasa? Pues lo mismo, lo que había pasado antes. El 45%. ¿Vale? Así hemos interpretado estas líneas que no contenían explícitamente números de tamices, no era la tabla exactamente igual, pero sí hemos podido construir pues un montón de filas de esa tabla para luego dibujar la curva. ¿Vale? Como este ejercicio tenéis un montón en los enunciados. Un montón, media docena, me parece que hay. O sea, hay varios, ¿vale? Para que los podáis trabajar. Pero al final es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. Ir viendo qué porcentaje de arena tengo, de partícula fina, de grava, de no sé qué. Cuánto pasa a través de uno, de otro. Como podéis echar, yo los números más o menos me los sé de memoria, de los tamices, pero no hay ningún problema, los vais mirando. En la lista de tamices miráis el número 4, ¿cuál es? O ¿cuál es el tamaño? Pues miráis y ya está, no pasa nada. Pues está. ¿Vale? Bien. Y luego nos dicen que en estos tamices queda retenido esto. En el número 60 y el número 100, que están entre esos dos. Porque es de 0,25 y 0,15. El número 60 es más pequeño que el 0,425, ¿vale? El número 60, que es de 0,25. Y luego tenemos el número 100, de 0,15 milímetros, y nos dicen lo retenido. 244,5 y 277. Pues esto ya es rellenar, ¿no? Lo que pasa a través del anterior, llega aquí, aquí queda retenido 244,5, pasa la diferencia, porcentaje, y así hasta acabar de rellenar la tabla. ¿Vale? Vale, tengo los números. Y con eso pues ya dibujamos una curva agronómica. ¿Vale? Tenemos un montón de puntos, 100, 65, 45. Aquí entre este y este será una línea recta horizontal, ¿vale? Entre el de 2 y el de 0,425, pues eso será una recta. Luego 30, 13 y 100. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues esto, como digo, tenéis ahí varios ejercicios para practicar. Pues los intentéis hacer y si tenéis alguna pregunta, pues me preguntáis. Vale, con esto, la parte de la granulometría, pues la tendríamos vista. Vamos a seguir entonces con la teoría.
Vale, entonces para seguir avanzando en la clasificación, la identificación y clasificación de suelos, tenemos que distinguir dentro de la fracción fina limos y arcillas. Hasta ahora lo único que hemos dicho, lo único que he dicho es que limos y arcillas sí son partículas de tamaños distintos, también de formas distintas, porque mientras que las partículas de limo proceden de la metalización mecánica, son partículas con forma granular, con forma redondeada, se pueden considerar como partículas de arena, pero más pequeñas. Las partículas de limo. Las partículas de arcilla, pues he comentado que proceden de la metalización química, de la transformación química de la roca original, y que esa transformación química da lugar a partículas de forma plana, no de forma redondeada. Eso lo dije en la primera transparencia. También, según el código técnico, por las normas europeas en general, pues estas partículas tienen tamaños distintos. Las partículas de arcilla tienen de dimensión pues inferior a 2 micras, que como son planas, las 2 micras estarán como aquí, ¿vale? Como mucho 2 micras de, digamos que de longitud o de anchura, que no de espesor. Al ser partículas planas, pues el espesor, como pone aquí, pues es la centésima parte. Menos que estas, al ser partículas redondeadas, pues es distinto, ¿vale? Bien, entonces, eso había comentado, y también había comentado que el sistema de clasificación que se utiliza, el más habitual, no distingue limos y arcillas por su tamaño. Bueno, en realidad tampoco, ni el sistema europeo ni el de carreteras utiliza el tamaño para separar limos y arcillas. No, para separar limos y arcillas, lo que se analiza es el diferente comportamiento de estas últimas. Las arcillas, en presencia de agua, se comportan de forma muy distinta a las partículas de limo. Entonces, teniendo en cuenta esas propiedades, pues vamos a poder ser capaces de distinguir limos de arcillas, a partir de esas propiedades que se llaman propiedades fisicoquímicas de las arcillas. Entonces, son un poco complejas de entender conceptualmente, de hecho hay cosas que todavía no se saben bien. Antes de venir a clase estaba mirándolo, pues lo que ponía en uno de los libros que están en la bibliografía, ponía que hoy por hoy todavía hay zonas, hay partes de este comportamiento de arcillas, de estas propiedades, que no se saben bien al 100%. Entonces, bueno, aquí lo que se explica es una aproximación, ¿vale? Bien, entonces, las arcillas, que como digo son partículas planas de tamaño muy pequeño, estamos hablando de micras, y de espesor centésimas de micra, estamos hablando de tamaños muy pequeños que por supuesto no se ven más que con el microscopio electrónico, ¿vale? Pues las partículas de arcilla de forma plana y bueno, voy a poner los nombres de algunas de ellas. Kaolinita es un tipo de arcilla, de partícula de arcilla, o la monmorillonita son tipos de partículas de arcilla, todas planas, pero bueno, se diferencian en su composición química. Vale, entonces, todas estas partículas de arcilla de forma plana están formadas por minerales arcillosos. Están formadas por minerales arcillosos. Estos minerales arcillosos tienen esta estructura que tenemos aquí. Es una estructura, estamos hablando de unos tamaños muy reducidos. Entonces estamos hablando de, y he dicho que se veía esto al microscopio electrónico. Pues estamos hablando ya de estructura atómica. Entonces, los minerales arcillosos están formados por
estas estructuras que tenemos aquí. O bien, en inglés hablan de seed, capas, de tetraedros, o bien de capas de octaedros. El mineral arcilloso, lo que se denomina mineral arcilloso, es esta línea, que bueno, no es una línea, es una superficie que tenemos aquí, formada por tetraedros. Ahora diré cuál es la composición química de los tetraedros. Los minerales arcillosos están constituidos por estas capas, bien de estos tetraedros, o bien de estos octaedros. Ahora los vamos viendo en detalle. Entonces, este mineral arcilloso lo que hace es, esta lámina se combina con otras láminas y da lugar a las partículas de arcilla. Vale, entonces los minerales arcillosos son estos tetraedros u octaedros, esas láminas de tetraedros u octaedros que se combinan para formar una partícula de arcilla. Por ejemplo, eso sería una partícula de arcilla formada por una lámina central de octaedros y la lámina superior y la lámina inferior es una capa de tetraedros. Esto de aquí es una partícula de arcilla. Bueno, no sé si es la caolinita o la otra, me da igual. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, como pone aquí, estas estructuras básicas de tetraedro u octaedro, pues se van uniendo, formando estas láminas planas, ¿no? Se unen en sentido horizontal y luego se ponen una encima de otra, dando lugar, como digo, a esas partículas de arcilla. Estas láminas de tetraedros u octaedros, pues pueden tener en torno a los 3 o 4 Armstrongs. Esta unidad es 10 a la menos 7, lo tenéis ahí en milímetros. Estamos hablando de esos tamaños, ¿vale? De micras, de centésimas de micra, de Armstrongs, ¿vale? Bueno, entonces, como digo, para formar nuestra partícula de arcilla, pues al final cogemos una capa de estas, la unimos con una de octaedros, con otra de tetraedros y ya está. Las partículas de arcilla, el espesor de las partículas de arcilla, como mucho, este espesor podría andar sobre los 9, bueno, hay alguna que tiene más, vamos a poner entre 9 y 15, entre 7 y 15 Armstrongs. Claro, si cada capa de tetraedros tiene 3, 4, pues en función de las que pongamos, pues eso. Hay algunas de estas estructuras de tetraedros u octaedros, estos minerales arcillosos, que no van directamente unidos entre sí, sino que incluso en medio hay capas de agua. Hay algunas de estas partículas de arcilla que tienen capas de agua en medio, como ahora voy a explicar en la transparencia siguiente. Vale, ¿y qué tienen estas estructuras de tetraedro y octaedro? Pues en la tetraédrica tenemos los oxígenos, los átomos de oxígeno, con su valencia negativa. Recordad que el oxígeno tiene valencia negativa, ¿vale? En los extremos, en los vértices de los tetraedros, tenemos, aquí está, en los vértices de los tetraedros tenemos los elementos oxígeno, lo tenéis abajo, en los vértices. Tenemos los átomos de oxígeno con su carga negativa y como el tetraedro tiene que ser una carga neutra, en el centro tenemos la carga positiva, que normalmente suele ser el silicio, ¿vale? Por eso se llaman filosilicatos, ¿vale? Porque pues el silicio tiene carga positiva y los iones de oxígeno tienen carga negativa para que quede una carga neutra, ¿vale? Bueno, pues entonces estos átomos se van uniendo, estas estructuras tetraédricas se van uniendo entre sí, se van uniendo compartiendo átomos de oxígeno en los vértices y se pueden unir pues con otras capas de tetraedros o con otras capas de octaedros.
Pero fijaros que al hacer eso, aunque globalmente el tetraedro tenga carga negativa, carga neutra, físicamente las cargas negativas, las que tienen los oxígenos, están en la parte superior y en la parte inferior, mientras que dentro, en la zona central, pues tenemos las cargas positivas, ¿vale? Como sería, como si tuviéramos las capas de electrones fuera y las capas de protones dentro de esta molécula, ¿vale? En el octaedro es parecido. Lo que pasa es que un octaedro tiene 4 y 2, 6 vértices, pero es lo mismo. Tendría 3 átomos de oxígeno arriba, 3 átomos de oxígeno abajo y en medio un silicato, o como ven aquí también puede ser un aluminio o un magnesio, todos con carga positiva, de tal forma que al final la carga de ese elemento octaédrico sea nula. Vale. Entonces, como digo, la unión de estas capas, aquí lo vemos en 2D, pero esto sería así, ¿vale? Las capas de octaedros o de tetraedros lo tendrían por aquí, y se extenderían en la superficie. Bueno, pues estas capas se unen con otras de tetraedros, de octaedros, etc. Y como digo, son las que dan lugar a las partículas de arcilla. Fijaros que en esta unión, como tenemos aquí, se sigue manteniendo que tenemos cargas negativas por fuera y por dentro pues tendremos positivas, negativas y abajo otra vez tendremos cargas negativas. Globalmente, evidentemente, tiene que ser neutro, pero las cargas eléctricas, que estamos hablando de espesores de este orden, pues hay cargas eléctricas positivas y en las dos caras superficiales. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando esta partícula de arcilla con sus capas aquí de tetraedros, octaedros, lo que sea, pues se encuentra en presencia de agua? Por su forma de constituirse las arcillas y por su tamaño, lo normal es que las arcillas se encuentren saturadas. Eso quiere decir que normalmente los depósitos de arcilla con los que vamos a trabajar, pues por su forma de constitución, al estar saturados, pues siempre va a haber agua en su interior. Siempre. Todos los huecos que haya van a estar llenos de agua. Vale, entonces, esta partícula de arcilla, como he dicho, con sus láminas de tetraedros u octaedros en su interior, pues hemos dicho que la carga negativa se encuentra por aquí, en la cara superficial, tanto en la de arriba como en la de abajo. ¿Vale? En esta cara superficial se encuentran las cargas negativas debido a los iones de oxígeno que tenemos en el interior. Entonces, ¿qué ocurre en presencia de agua? Bueno, pues lo que ocurre es que el agua, que es H2O, es una molécula dipolar. Aunque globalmente es neutra, bueno, se podría ver que el centro de gravedad de las cargas positivas de los electrones y de los protones no está en el centro de la molécula, sino que esta molécula muchas veces se representa así. Molécula de agua, y la carga positiva está por un lado, no está en el centro, y la carga negativa se concentra más en otra zona de la molécula. Algo parecido a lo que ocurre con la partícula de arcilla, pero en este caso con moléculas de agua. Entonces, cuando juntamos esas dos cosas, una partícula de arcilla cargada eléctricamente en superficie, o como si dijéramos, enseñando en la superficie las cargas negativas que tiene, tanto en la cara superior como en la cara inferior. Si esto lo metemos en presencia de agua, ¿qué ocurre? Pues que lo negativo atrae a lo positivo. Entonces las moléculas de agua se ordenan de tal forma que la carga positiva de la molécula de agua se adhiere a la carga negativa que tenemos en superficie de la molécula de la partícula de arcilla. Entonces tenemos un montón de moléculas de agua que se pegan en las caras superior e inferior
de esa partícula de arcilla. Es una capa de moléculas de agua pegadas. Esta capa se llama capa de agua adsorbida, con D. Absorbida. Es con una fina lámina de agua, de moléculas de agua, que se pegan a la partícula de arcilla precisamente por eso, porque en la superficie de la partícula de arcilla tenemos cargas negativas y en la molécula de agua, pues el centro de gravedad de los protones y neutrones no está centrado, sino que están como separados, por eso se llama molécula dipolar, porque tiene dos polos, ¿vale? Con D, capa de agua absorbida. Esta capa de agua, con los tamaños que tenemos, con las diferencias que hay entre las partículas de arcilla, que sí tienen carga negativa, pero en su interior las cargas positivas pueden ser de silicatos, de aluminio, de magnesio, etc., con las variaciones que hay, esta capa de agua que tenemos aquí, todo esto, pues no se sabe muy bien exactamente si es algo sólido, si es algo líquido o qué es eso. No se sabe muy bien si se puede considerar como un sólido, como un líquido, como algo intermedio, que no sea ni muy sólido ni muy líquido, sino como una especie de barro. ¿Qué es eso? No se sabe bien, ¿no? Entonces, esto no se sabe. Sí se sabe que hay esa capa de agua, que se llama capa de agua absorbida, que ese fenómeno se llama fenómeno de adsorción. No está puesto aquí, pero bueno, aquí tenéis capa de agua absorbida. Y esta capa de agua lo que permite a las arcillas, o lo que les da, lo que le proporciona a las arcillas, es una propiedad que se llama plasticidad. Esta es la razón de que estas partículas tengan esta propiedad que no tienen el resto de partículas del suelo. Ni en los limos se absorbe una capa de agua, ni por supuesto en arenas, ni en gravas. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho, porque su carga eléctrica y su forma es totalmente distinta a las partículas de arcilla. Pero además, no solo es que las moléculas de agua se pegan, una capa de moléculas de agua se pega a las partículas de arcilla, sino que el resto de agua que tenemos alrededor se orienta, las moléculas dipolares se orientan también de la misma forma. Estas ya no están pegadas a las partículas de arcilla, simplemente están pues como orientadas al resto de moléculas de agua. Esta fuerza de atracción que existe entre la partícula de arcilla y las moléculas de agua, como la mayoría de las fuerzas de atracción, va disminuyendo conforme nos alejamos de las partículas de arcilla. De tal forma que esta unión, que inicialmente aquí es muy fuerte, y que luego se convierte en una orientación, pues después de una distancia, pues prácticamente eso no existe. Entonces, al agua que está en ese ámbito, en ese margen, se le llama, ¿lo tenéis? Agua, simplemente agua atraída. Está orientada, esa fuerza de atracción que empieza en las partículas de arcilla y se va expandiendo, pues conforme nos vamos alejando cada vez es más pequeña, y al final lo que tenemos es agua libre, que no está unida de ninguna forma, ni atraída de ninguna forma a la partícula de arcilla, y que si se tiene que mover por gravedad o porque se seca, es mucho más fácil que este agua libre se mueva o se seque que esta otra que está, entre comillas, o atraída o pegada a la superficie de la partícula de arcilla. ¿Entendéis la idea? ¿Cómo va? Bien, y entonces, ¿qué es esto de la plasticidad? Pues fijaros, resulta que cuando tenemos presencia de agua, las partículas de arcilla
lo que es algo sólido, una partícula de arcilla sólida, resulta que está rodeada de agua. Una capa pequeña, pero está rodeada de una capa de agua. Primero una capa absorbida y luego una atraída, que quizás la atraída, pues si el material se tiene que secar, se seca. Pero la absorbida es más complicado, porque esta está unida fuertemente a la partícula de arcilla. Entonces, esta propiedad de que tengamos el agua pegada a la partícula de arcilla, como digo, hace que estas partículas de arcilla y las arcillas en general tengan la propiedad que se llama plasticidad, que para que nosotros nos entendamos es equivalente a que una arcilla en presencia de agua sea un material moldeable. Por eso, cuando alguien hace jarras de barro o cualquier recipiente de barro de cerámica, se está utilizando arcilla mezclada con agua y por tanto se le puede dar forma. Todos hemos visto cómo está dando vueltas esto y estamos echando la arcilla y le va dando forma, ¿no? Pues eso es porque esa arcilla tiene esta propiedad de plasticidad. ¿Cuándo? En presencia de agua. Si no hay agua no se puede hacer eso. Pero cuando hay agua es moldeable. Luego se seca. Entonces luego cuando se seca ya deja de ser moldeable. ¿Vale? Entonces esta es la razón de la que las arcillas sean moldeables o plásticas. Y esta propiedad no la tienen el resto de partículas de suelo. Entonces imaginaros lo que ocurriría si nosotros tuviéramos un material, un suelo de arcilla lleno de agua y tenemos que construir algo encima. ¿Qué pasaría? Pues que se hunde, ¿no? Porque no resiste nada. Entonces, bueno, pues es bueno saber que nuestro material sea arcilla, por eso estamos identificando y clasificando suelos. Porque como tengamos uno así, pues algo tendremos que hacer. O no construir allí, o mejorar el suelo con técnicas de mejora, o yo qué sé, lo que se pueda hacer. ¿Vale? Bueno, pues esta es una de las propiedades físico-químicas de las arcillas, la plasticidad. La arcilla, cuando tiene un contenido en agua, que ya veremos cómo lo cuantificamos, pues es un material moldeable, es como una plastilina, y entonces se le puede dar forma, y por eso decimos que tiene esa propiedad de moldeabilidad. Es equivalente a plasticidad, es lo mismo, ¿vale? Llamarlo de una forma que de otra. Evidentemente, a nosotros el término de ingeniería es plasticidad, no es moldeabilidad, sino plasticidad. ¿Vale? Bien, luego, la otra propiedad físico-química de las arcillas es la cohesión. Esa es la otra propiedad. Esta propiedad la tienen también las partículas de arena. Lo que pasa es que las partículas de arena, a esta cohesión se le llama cohesión aparente. El ejemplo es muy fácil. Cuando estamos trabajando, cuando estamos en la playa, la gente hace castillos de arena. Y hay muchos artistas que hacen castillos de arena. ¿Y qué es lo que están haciendo siempre? Humedeciendo la arena para que no se seque. ¿Por qué? Porque la presencia de humedad en la arena hace que las partículas de arena, las partículas individuales de arena, queden pegadas entre sí. ¿Esto por qué es? Porque si aquí tenemos dos partículas de arena, si tenemos una pequeña cantidad de agua, esta pequeña cantidad de agua se queda enganchada por aquí y hace que las dos partículas de arena queden juntas. Si esta arena se seca, ese pequeño pegamento que tenemos ahí se desaparece. Este pegamento se produce por una propiedad física que se llama capilaridad. Y que solo se da cuando tenemos espacios muy pequeños.
Cuando tenemos espacios muy pequeños con agua, el agua se pega a las paredes. Pues esto es lo que ocurre. Si tenemos un hueco muy pequeño entre partículas de arena, pues en ese hueco, si hay agua, se pega a las paredes. Entonces al pegarse, se unen las partículas en este caso de arena. Por eso en la playa se hacen los castillos de arena cuando la arena está húmeda, no cuando está seca. Claro, en partículas de arena, esto existe cuando tenemos una pequeña cantidad de agua. Entonces, en este caso, hablamos de cohesión, pero se le añade la palabra aparente. Vale, aparente porque depende del contenido del agua. Depende del contenido del agua. Y en el caso de las arcillas, pues no es necesario que haya agua, aunque normalmente en las arcillas están en agua, la razón no es que haya agua, como en este caso. En el caso de la arena, la razón de la cohesión aparente es que hay agua. En el caso de las arcillas, la razón de la cohesión es otra vez sus cargas eléctricas. Vale, entonces, esto es lo que tenemos aquí explicado en esta transparencia. Vale, entonces, siguiendo con las partículas planas de arcilla, siguiendo con que su carga negativa está en esta cara, en las caras superior e inferior. Bueno, pues cuando las partículas de arcilla, como siempre digo, se generan a partir de la metallización química de la roca se transforma, se descompone y luego pues es transportada por el agua, por el aire y al final es depositada, sedimentada, donde sea. Pues esta sedimentación, este depósito de las partículas de arcilla, pues se puede hacer de varias formas. Depende, estas formas dependen del contenido del pH que tenga ese agua. El pH del agua, ya sabéis, depende de la acidez, alcalinidad, puede ser un pH más alto, puede ser un pH más bajo. ¿Vale? El agua puede tener un pH alto, un pH bajo. Depende de lo que tenga en su interior, ¿vale? De las sales que tenga, el contenido químico. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a distinguir dos situaciones. Situaciones en las que el pH de ese agua es un pH alto y situaciones en las que el pH es bajo. Bueno, pues cuando las situaciones de un agua con un pH alto, las partículas de arcilla, según se van depositando, lo hacen de una forma arbitraria, totalmente al azar. O sea, es como si estuvieran libres y según va cayendo, según la forma, según el transporte que iban teniendo, se van depositando y se van depositando de cualquier forma. Así. ¿Vale? Esta estructura se llama estructura floculada. Bueno, aquí está puesto porque el dibujo para hacerlo en el ordenador era más fácil hacerlo así, pero aquí en la pizarra se ve de cualquier forma, ¿vale? Una estructura arbitraria en la que pues las partículas, pues como van cayendo, ahí se van colocando. ¿Vale? Esto se llama estructura floculada. Esa estructura es muy anárquica y entonces, ¿qué ocurre? Pues que si nosotros construimos algo encima de esta estructura, pues claro, en las partículas de arcilla las cargas negativas están por aquí arriba y aquí en estos bordes, aunque son muy pequeños, bueno, pues esto más o menos se puede suponer que hay carga positiva. Desde luego negativa no, porque está arriba y abajo, y ahí pues más o menos podemos considerar que es positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí se están uniendo carga positiva con carga negativa. Carga positiva con carga negativa. Carga positiva con carga negativa. Bueno, más o menos, ¿eh? La unión no es muy fuerte, pero bueno, más o menos algo así. Entonces, si construimos algo arriba, encima de esto,
si queremos calcular pues, qué fuerza hace falta para romper esta estructura, pues para romper esa estructura, lo primero que tenemos que romper sería esta unión, estas uniones que se han generado. Estas uniones son uniones químicas. Entonces, si queremos calcular cuánto hace falta para romper este suelo, lo primero que tenemos que romper es la propia estructura que se ha creado, esta unión que tenemos aquí. Bueno, pues esta fuerza adicional es lo que se denomina cohesión. Toda esta unión lo que produce es que las partículas estén unidas entre sí. Fijaros que antes, en las partículas de grava, en las de arena, eso no existe. Las partículas están como están. Aquí están unidas porque hay agua. Si no hay agua, cada una va a su aire. Aquí no. Aquí tenemos unidas las partículas de arcilla por su carga eléctrica. Y entonces, si tuviéramos que romper este suelo, primero que tenemos que romper esta unión. Pues esta unión es lo que se denomina cohesión. Y esto ocurre cuando las arcillas han sedimentado en una zona de pH alto. Cuando el pH es bajo, las partículas de arcilla se depositan de forma paralela una respecto de otra. Y además negativos con negativos, así como polos opuestos se unen, aquí es al revés. Polos iguales se rechazan, ¿no? Pues aquí las partículas de arcilla pues quedarían así, ¿vale? Esta estructura sí es resistente también, ¿vale? Recordar que aquí probablemente tengamos agua, pero aquí no tenemos que vencer ninguna cohesión entre ellas para romper el suelo. Aquí no hay cohesión, las partículas pues están colocadas así de esa forma, habrá agua en medio, como hemos dicho, y ya está. En estas no hay cohesión, ¿vale? Bien, pues esas son las dos propiedades que tienen las arcillas y que no tienen el resto de partículas del suelo. Y es lo que nos va a permitir diferenciarlas con una serie de ensayos. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Entendida la idea? Esto tiene mucha más profundidad, ¿eh? Esto es simplemente un esquema básico. ¿Vale? Bien. Pues, por lo menos empiezo a explicar esta transparencia. Es casi la hora. Vale, entonces, si las partículas de arcilla tienen esa propiedad de que cuando tenemos agua se pueden moldear, pero a la vez, habíamos dicho que cuando están secas tienen una elevada resistencia, pues habrá puntos intermedios entre una consistencia, un estado, consistencia sólida. Decíamos que las arcillas tienen en estado seco una resistencia muy elevada, es decir, que es algo sólido. Pues desde aquí a ser algo como una plastilina, algo moldeable, pues habrá puntos intermedios. Desde sólida hasta moldeable, seguro que hay puntos intermedios. Y es más, si tenemos mucha agua, mucha agua, esas partículas de arcilla se van alejando unas de otras, se van separando, y eso no es ya ni un suelo, eso es un fango. Y un fango lo que tiene es una consistencia viscosa, ¿vale? Un barro, un fango es algo viscoso. Entonces, para la misma partícula de arcilla, en función del contenido del agua, cuando está muy seca, pues podríamos hablar de una consistencia sólida. Voy a poner aquí, humedad natural. Pues cuando es pequeña esa humedad, o muy baja, o no hay
tenemos una consistencia sólida y conforme la humedad va aumentando, pues cada vez tenemos más agua y entonces esto se convierte en moldeable o plástico, incluso en algo viscoso que, bueno, que es como un barro o como un fango. Vale. ¿Y para qué valores de la humedad se produce eso? ¿Cuál es el punto de separación entre sólida y plástica, entre plástica y viscosa? ¿Hay algún punto, un valor concreto de la humedad para el cual pasa eso? ¿O hay una franja? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso lo estudió un señor que se llamaba Atterberg hace 100 años. Y a partir de él, de este estudio de este señor, se definieron los límites de Atterberg, que es lo que se utiliza para hacer la clasificación o para hacer la distinción entre arcillas y limos, los límites de Atterberg. Basado en esta consistencia que, como acabamos de ver, tienen arcillas, pero no tienen pues, el resto de partículas de suelo. Vale, lo dejamos aquí y lo hemos hecho.